europeos le darán o no le darán el voto de investidura al gabinete presidido por René Cornejo. Lo conversaremos con Víctor Andrés García Belaunde. Señor congresista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Enrique. Muchísimas gracias por la invitación. No, las gracias a usted. ¿Se merecería o no se merecería el voto de investidura el gabinete Cornejo? Nosotros en Acción Popular, que hemos estado en el poder en 3 ocasiones, 2 con Belaunde y 1 con Paniagua, la verdad, que siempre hemos creído que hay que fortalecer al Ejecutivo, apoyarlo, apuntalarlo cuando sea necesario, dejarlo trabajar, siempre tener una expectativa o una esperanza de que las cosas puedan mejorar. Pero en este caso, habiendo salido como salió el primer ministro anterior y habiendo entrado como ha entrado este actual, que hoy día he leído sus declaraciones en el Diario del Comercio, que son pobrísimas, pobrísimas. Es como decir mucho sin decir nada. Pero, ¿o no? Sí, bueno, ¿O me equivoco? Casi un badulaque, ¿no? O sea, realmente una cosa impresionante. O sea, ninguna idea clara, ningún concepto claro, ningún objetivo claro, solamente que yo soy funcionario y bueno, y no vengo a ordenar, sino a recibir órdenes. Casi lo que ha dicho. Entonces, después de todo eso, yo no sé qué podemos pasar. Pero en todo caso, yo soy un hombre de bancada, de partido, y haré lo que mi bancada... Bueno, Mesías Guevara ha dicho que no le van a dar el voto de bueno, pero el voto es de todos, no es solamente de él, ¿no es cierto? Pero, ¿qué opinión tiene usted de René Cornejo? Bueno, yo creo que es un funcionario, ya lo he dicho, bastante oscuro, anodino. Ha trabajado para el gobierno del fujimorismo, ha trabajado para el gobierno de Toledo, ha trabajado para el gobierno de Paniagua. ¿Ese es un mérito o un demérito? No, es un mérito si fuese un funcionario de nivel medio, de mucha responsabilidad y que hace una carrera dentro de la función pública. Pero si se trata de una persona que quiere hacer política, que hace política, evidentemente no es un mérito. Es un mérito si es un funcionario de carrera y ahí se va a quedar. Pero si ocupa puestos totalmente políticos y de confianza de un gobierno de turno, como es el caso, por lo menos en el caso de Toledo, de García y en este gobierno, y en el próximo gobierno podrá ser también ministro del señor Santos, si sale presidente, o del cura Arana. ¿O de Keiko Fujimori? O de Keiko, o de Kuczynski, o de Castañeda, quien salga presidente, o de Ezequiel Atacuzi, que ya falleció, pero en fin, ha podido ser presidente, también hubiese sido el ministro de Ezequiel Atacuzi. Lo que quiero decir con esto es que es un comodín, está con el gobierno de turno, y las ideas que tiene son muy pobres, acepta y adapta las ideas que le dan o las órdenes que le dan. Para ese cargo de primer ministro no sirve una persona así, no sirve, y creo que va a fracasar, pero en todo caso la confianza veremos si se la daremos o no, de acuerdo a lo que mi bancada decida. A los 3 días de haber sido nombrado fue desautorizado. Él dice que no lo fue, pero sí fue desautorizado. Totalmente, es que ya no hay primer ministro en el Perú. O sea, lo que hay que entender es que con Cornejo no hay primer ministro en el Perú. Él ya no es primer ministro. Será el primer... Yo dije que era el primer mayordomo. No quiero molestar ni ofender a los mayordomos que son tan amigos míos. Será el primer secretario en todo caso. Pero ya no hay primer ministro en el Perú. Y él no va a jefaturar nada, ni va a representar a nadie, ni va a ser vocero de nada, ni de nadie. No va a poder coordinar con nada, porque la entrevista el día de hoy en el Comercio ni siquiera sabe cosas elementales de la política de su propio gobierno del cual está sirviendo. Entonces yo creo que va a ser un fiasco, la verdad que va a ser un fiasco. Ahora, él, como digo, fue desautorizado, ¿debió renunciar? Pero ¿para qué va a renunciar? Si está para no escuchar nada, si está para no decir nada, si está para leer unos libretos. Es un hombre que va a leer solamente una plegaria y punto. Entonces, ¿para qué va a renunciar? Bueno, pero entonces su vida va a ser larga, porque si nunca se va a meter en problemas... Pero su vida será larga a costa del propio gobierno, a costa de los otros ministros, a costa de la popularidad del presidente. ¿A costa del país? Al costa del país, finalmente, por supuesto que sí. Un gobierno bueno, el país mejora. Un gobierno malo, el país empeora. Pero los empresarios, por ejemplo, dicen que con él por fin se va a tener una buena ruta, un buen tecnócrata, un hombre que va a manejar mejor las cosas. Los empresarios siempre se equivocan a veces en política. También dijeron que no podía irse Fujimori del poder porque el país se venía abajo. Y el día siguiente que Fujimori se fue del poder, el país empezó a mejorar. O sea, los empresarios se equivocan también, desgraciadamente. Sobre todo los grandes empresarios, ¿no? Que creen
que no hay que mover ninguna agua, que todo está perfecto para que los negocios sigan andando. No se dan cuenta que no hay que pensar en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Otros dicen que por la trayectoria de este ministro que conoce Proinversión, que conoce el Ministerio de Vivienda, eso va a permitir que apuntale la labor de los demás ministerios. Pero ¿ha hecho un buen papel en esos lugares donde ha pasado? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Ha hecho un buen papel? Yo tengo una serie de datos ahí que no los puedo dar ahora, evidentemente, donde ha tenido una serie de errores y de responsabilidades en el manejo de estos asuntos, en concesiones, en venta de propiedad pública, etcétera. Así es que yo no sé si haya sido eficiente, inclusive allí donde se supone que haya podido destacar. ¿Usted no le ve entonces futuro al primerato? ¿No está en buenas manos para usted? No. El gobierno va a tener que darse cuenta, como se dio probablemente con Villanueva recién al cuarto mes, de que va a tener que hacer un reajuste. Yo creo que hubiese sido mejor primer ministro Ana Jara. Ana Jara es una mujer inteligente. ¿Más política? Más política, más sagaz, tiene una experiencia de dentro y de fuera del gobierno, es parlamentaria, tiene otros resortes, otros reflejos. Yo creo que hubiese sido la persona ideal, ya que querían encontrar a alguien de la familia, de la casa, para que no traiga problemas de fuera, ¿no es cierto? Usted en una entrevista hoy día en Perú 21 señala que tiene además observaciones sobre René Cornejo y su comportamiento en la carrera pública. Sí, claro, hemos habido mucho conflicto de intereses. Hay una empresa Helio que ha sido consultor, él que ha dado una serie de consultorías a una serie de empresas y de concesiones, en fin, es un tema que saldrá más adelante. Pero sí, yo no lo veo una persona transparente. ¿No? ¿No le da confianza? No me da confianza. Don Víctor Andrés, hagamos una pausa y volvemos para hablar del resto de miembros del gabinete. Volvemos. Continuamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Cuéntenos, el resto del gabinete, ¿qué opinión le genera? ¿Quién cree usted que hubiera podido ser mejor que René Cornejo? Nos decía usted Ana Jara. Yo creo que Ana Jara hubiese sido una buena primer ministra. Creo que inclusive Víctor Isla, que está afuera pero está dentro del gobierno, hubiese podido tener mayor manejo político. La crisis es política, no es económica. Y la crisis política no la puede solucionar un técnico, tiene que solucionar un político. Y eso es elemental. Por ejemplo, una persona que se ha desempeñado muy bien hasta el día de hoy es Pulgar Vidal, que también yo creo que hubiese sido un buen primer ministro. Pero en fin, dentro del gobierno debe haber otros operadores. No creo que estén tan huérfanos de operadores que tengan que buscar una persona que, de acuerdo, insisto, a la entrevista del día de hoy, que es penosamente pobre en todo tipo de conceptos. Entonces, el gobierno se va a encontrar con esa dificultad de poder avanzar. Es un presidente que no tiene interlocutores válidos, que el primer ministro tiene que hacer de interlocutor y de pararrayos. Este ministro, ¿qué cosa puede hacer? No, yo no entiendo qué cosa puede lograr si en 3 años ha sido mudo en su sector. Y por eso quizás que no le hayan tocado. Y ahora empieza a ser locuaz y dice las cosas que dice, entonces, sin ningún sentido, veo difícil que pueda tener un tipo de éxito. ¿Usted hubiera cambiado a otros ministros que se han quedado en el gabinete? Transportes, por ejemplo. ¿Por qué? Las carreteras están colapsadas. Las concesiones están atrasadas, paralizadas. Ha ido al aeropuerto hace 2 días a anunciar que el aeropuerto se empieza el próximo año, cuando hace 2 años debió iniciarse. O sea, anunciar un retraso. No, tú vas a anunciar ya una puesta de la primera piedra, habiéndole dado al aeropuerto Jorge Chávez una adenda para que puedan cobrar tasa a los pasajeros transeúntes. Si tú llegas de Trujillo y te vas a Cusco, vas a tener que pagar otra vez en el aeropuerto Jorge Chávez por pasar de un avión al otro. O sea, eso es inaceptable. Entonces, está paralizado. O sea, el transporte es fundamental en el Perú. Las carreteras de entradas a la ciudad de Lima, la Ramiro Prereo, la de Chosica o la de La Oroya, colapsada. La Panamericana del sur y el norte colapsadas, con 2 carriles cuando deben haber 4. Le voy a poner un solo ejemplo, la autopista al sur. Belaúnde en su primer gobierno hizo a Pucusana 60 kilómetros. En su segundo gobierno hizo Pucusana Cañete 70 kilómetros más. Total hizo aproximadamente 140 kilómetros en 10 años de gobierno. Esta actual concesión tiene más de 10 años de concesión y ha hecho solamente 40 kilómetros. Cobrando lo que cobra desde el primer día. Y habiendo aumentado el tráfico vehicular, se ha triplicado en ese tiempo.
y han hecho 40 kilómetros y no solucionan ningún problema cuando debería estar ya en Ica. O sea, y eso el gobierno lo acepta y lo permite. No negocia nada, no exige nada, no vigila nada. No, pues, o sea, el transporte es fundamental. Y esto me parece que va a llevar al colapso de la economía. Una economía sin buenas vías de comunicación no avanza, se detiene. Y ese es parte de los problemas, porque estamos dándonos cuenta que estamos perdiendo el crecimiento 1% cada año. Hemos crecido 5% este año que termina, 6 el anterior, 7 el anterior, vamos a crecer 4 según el Banco de América. Cada punto que se pierde son 100.000 puestos de trabajo menos que se van a lograr. Y la pregunta es, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿A quién más hubiera sacado? ¿Alguien más? Bueno, ya han salido casi todos, ¿no? Muchos han salido. De los que se han quedado, entonces, ¿cree usted que solamente transportes? Yo creo que transportes... ¿Cancillería lo hubiera mantenido usted? Ya el trabajo pesado terminó, lo que falta es muy poco, ¿no? Sí, yo creo que transporte básicamente, minería, energía y minas estuvo muy bien sacado a la persona esa, por supuesto que ponía dificultades nada más, pero sí, se me ocurre de transportes básicamente, los otros ministerios no son tan claros, ¿no? No tienen una, digamos, un defecto de eficiencia tan notorio en todo caso, ¿no? Cuénteme, ¿cree usted que la labor de la primera dama es dañina para el presidente? A ver, yo tengo especial simpatía por la primera dama, creo que es una mujer joven, talentosa, muy carismática. Creo que ha llegado muy joven a ser primera dama, creo que llegó muy joven. Creo que le hace daño sus intervenciones, que son casi unas interferencias. La última intervención de ella del lunes pasado me parece que fue la más comedida, la más moderada. ¿Esa de decir que lo del salario mínimo se lo dejaba a los economistas? Claro, y decir que felicitaba a Villanueva en su nueva vida, etc. Ahí estuvo muy bien, ese tipo de tono debe emplear. Ella tiene el derecho de hablar, tiene el derecho de opinar, pero no tiene derecho a interferir en asuntos de los ministerios que no son de su responsabilidad. ¿Y usted siente que lo hace? Bueno, parecería que sí, de acuerdo a lo que hemos visto últimamente. Ella tiene todo el derecho y la obligación de asesorar, de aconsejar a su marido. Su marido tendrá que saber qué cosa es bueno, qué cosa es malo, y a través de los consejos que pueda recibir de su mujer, que es una mujer talentosa, poder implementar políticas en los sectores. Lo que no puede hacer la primera dama es despachar de frente con los ministros ni llamarlos para pedirle esto o lo otro. Eso no se puede hacer. ¿Usted siente que el presidente gobierna y tiene las riendas del gobierno? Bueno, el señor Villanueva dijo que el presidente Humala era presidente formal. Sí. Lo dijo. Él lo ha dicho. Sí. Yo no. ¿Usted le cree? No, yo creo que él gobierna. Lo que pasa es que no hay equipo de gobierno. Entonces, los ministros son silentes, no aparecen, nadie los conoce. Uno va por la calle y si no van con una circulina, no sabe quién pasa por allí. Bueno, hay muchos ministros que si usted sale a la calle y le pregunta a los ciudadanos, no van a saber quiénes son. Yo he visto en el aeropuerto un ministro tener que sacar su identificación para decir que es ministro porque nadie lo reconocía. O sea, una cosa espantosa. Yo creo que esa ausencia de liderazgo, de comunicación, de presencia ante los medios y ante la opinión pública de los sectores, porque cada ministro es un dueño del sector, es el que dirige el sector, el que es el líder de su sector. Pero si no hay nada allí, alguien tiene que reemplazar ese vacío. Y ese vacío a veces lo reemplaza algunas declaraciones de primera dama o algunas declaraciones del presidente de la República, que está bien que lo haga, pero debería tener un equipo atrás de él que pueda hacerlo mucho más que lo hace él. No hay quien meta goles. Exactamente. Todos son, digamos, es un equipo de fútbol típico peruano, donde uno que otro destaca y el resto juega por su lado. O sea, no es equipo, ¿no? Hay figuras, pero que no hacen equipo. Don Víctor Andrés García Belaúnde, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias. Muy amable. Ha sido el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, socio, aliado del gobierno. No. No. Que yo sepa, no, nadie me ha comunicado eso. Todavía no. Nadie me ha comunicado y no lo seremos, creo, además. Muy bien, vamos a la pausa. Tocaremos el tema del cierre de la parada.